¿Me confirmas? ¿Podemos ver nuestra presentación? Yalik, ya se puede apreciar. Muy bien. Recuerden, cualquier duda, comentario que tengan, pues ahí está el chat. Eunice estará haciendo favor de leer los comentarios o indicarme si alguien tiene alguna pregunta. Estábamos entonces con los temas de errores, fraudes e incumplimiento de leyes, ¿verdad? Hoy con música de fiesta porque estamos terminando algo importante, ¿verdad? Una meta más en esa carrera profesional que ustedes tienen, pues también tiene que ser motivo de alegría, ¿verdad? Ya estamos cerrando hoy un quinto semestre, un quinto ciclo, y eso pues es para que echemos una buena bailada y nos pongamos muy alegres. Estamos con el tema de incumplimiento. Habíamos visto, solo para retomar un poquito la clase anterior, que esta unidad específicamente refiere a tres temas, ¿verdad? Un error en la contabilidad, un fraude, y hoy vamos a hablar del incumplimiento de leyes. Vamos a hacer una apreciación visual de cómo podría funcionar esto en una auditoría. Determinamos que un error es una acción involuntaria, ¿verdad? Aun cuando pueda causar un efecto, la condición es que es involuntaria. El fraude, su característica más importante es que es intencional. Vimos una situación que se llama colusión, por medio de la cual dos o más personas se ponen de acuerdo para obtener un beneficio personal y en el caso de las empresas causar un daño patrimonial, ¿verdad? Entonces, si se va a cometer un fraude en contra de una empresa, puede ser una sustracción de activos, ¿verdad? Puede ser inventarios, puede ser bienes, puede ser una sustracción también de efectivo, ¿verdad? A través de transferencias bancarias que no tengan ninguna relación con la actividad de la empresa. Podría ser también un ejemplo que les comenté, el pago de comisiones, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre un error o un fraude, el auditor pues tiene una responsabilidad y vamos a ver con esta última parte del incumplimiento cómo vamos a darle un tratamiento. A diferencia de un error y un fraude, es que un incumplimiento tiene que ver específicamente o tiene un efecto con leyes o reglamentos del país. Por ejemplo, si la empresa, por un error del contador, en lugar de declarar los 100,000 quetzales de ventas, por ejemplo, en el mes tuvieron 100,000 quetzales de ventas y declaró, para poner un ejemplo muy simple, solo 90,000 quetzales porque olvidó ingresar dos facturas, ¿verdad? Realmente él no tenía la intención de rebajar los ingresos, tampoco tenía la intención de que esto causara un efecto en los impuestos. Entonces, un error puede llegar también a convertirse en un incumplimiento de una ley. Es difícil cuando ya la administración tributaria llega a hacer una revisión y poder decirles, mire, fue un error, ¿verdad? Porque ellos lógicamente van a llegar incluso a formular una audiencia y cobrar ajustes y multas. Sin embargo, pensemos en una acción de contabilidad, puede ser que por no registrar unas facturas de ventas se cometa un error en la contabilidad y esto cause un incumplimiento de una ley. Puede ocurrir también cuando se registran costos y gastos. Por ejemplo, si tenemos una factura de un costo y el asistente contable la registra dos veces el mismo documento, estaría teniendo un aprovechamiento de un costo, ¿verdad? Este efecto sería rebajar el pago, rebajar la utilidad, por consiguiente pagar menos impuestos. Si este error se corrige derivado de la auditoría, pues la empresa tendría que rectificar las declaraciones
y enviar a pagar esa diferencia que en su momento no pagó con las sanciones correspondientes, ¿verdad? Esto se puede hacer de forma voluntaria. De la misma manera, un fraude donde hay una intención de sustraer, ¿verdad? O dañar patrimonialmente a la empresa, puede convertirse también en un incumplimiento de ley, ¿verdad? Sería exactamente los mismos ejemplos que les puse en errores. Por lo tanto, un error puede ser un incumplimiento, un fraude puede ser un incumplimiento. No necesariamente todos los errores o todos los fraudes van a afectar el cumplimiento de una ley, ¿verdad? Entonces ahí ya les aclaro y vemos la diferencia. El incumplimiento por parte de las empresas con leyes genera una incorrección en los estados financieros porque altera los resultados del periodo, ¿verdad? Si derivado de un incumplimiento en el pago de impuestos, por ejemplo, la empresa tiene una demanda de parte de SAT y este proceso lo gana la SAT, podría incluso llegar a ocasionar un efecto financiero en la empresa que hiciera que la empresa quebrara, ¿verdad? Entonces, ese efecto siempre lo tenemos que analizar nosotros. Ya saben entonces, incumplimiento relacionado con leyes. La responsabilidad de cumplir las leyes de nuestro país es de la empresa. De la misma manera que nosotros como auditores tenemos también la responsabilidad de cumplir las leyes, ¿verdad? Entonces cada quien asume la responsabilidad de lo que le corresponde. En este caso, no se podría imputar un incumplimiento de una ley a un auditor, salvo que existieran indicios o que el mismo auditor hubiera propiciado que se cometiera un fraude y que éste tuviera un efecto de incumplimiento de leyes, ¿verdad? Vemos ahora entonces la responsabilidad del auditor. Al igual que en el caso anterior de errores y fraudes, nosotros no estamos contratados, no estamos llamados para llegar a determinar incumplimiento de leyes. Sin embargo, la norma dice que nosotros, derivado del trabajo de la auditoría, podríamos llegar a conocer el tema de incumplimiento de leyes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es el efecto que esto nos causa. Y acá pues nos aclara la norma, ¿verdad? El auditor no va a ir a prevenir que se cumpla correctamente la ley, ¿verdad? Tampoco va a diseñar para la empresa controles fiscales que le permitan cumplir con todas las normas, ¿verdad? Eso siempre será responsabilidad de la empresa. Así me los imagino yo a veces. ¿Verdad? En esos chats de los grupos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como auditores en todo proceso de auditoría? Obtener evidencia, planilla sección 500, ¿verdad? ¿Qué significa esto entonces? Que de todas las pruebas que nosotros estamos realizando, tenemos que llegar a documentar el resultado. Y de esto va a depender la responsabilidad que tengamos frente a un error, un fraude o un incumplimiento de ley, ¿verdad? Vamos a llegar a determinar si en la información importante o material que hemos revisado ocurre una de estas tres acciones, ¿verdad? Y qué efecto le causan los estados financieros. Normalmente, repito, nosotros no vamos a llegar a buscar esto, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, si nosotros hacemos una integración de ventas por todas las facturas que ha emitido la empresa en un mes, lo cotejamos con la partida de diario y coincide y pedimos el libro de compras y ventas y coincide el libro de ventas, entonces
vamos a decir, a nivel global hay un cumplimiento en las leyes, ¿verdad? Si llegáramos a determinar, por ejemplo, que físicamente las facturas tienen ingresos por 100,000 quetzales, la partida se corrió por 80,000 quetzales y el libro de ventas y la declaración están por 80,000 quetzales, automáticamente, sin hacer nosotros mayor análisis, nos damos cuenta que hay una omisión en las ventas y esto causa una omisión en el pago del impuesto al valor agregado, sin entrar ahorita en detalles de cómo se calcula una declaración de impuesto al valor agregado, ¿verdad? Entonces, normalmente nosotros hacemos una prueba global donde nos permite saber que en términos generales está bien, ¿verdad? Es posible que nosotros encontremos un incumplimiento de una ley y que la misma empresa no se haya dado cuenta, porque, como les decía, puede ser que derivado de un error se cometa un incumplimiento y tenga un efecto en declaraciones de impuestos. Entonces, acá el tema es que nosotros sí estamos obligados a comentárselo a la administración y evaluar qué medidas va a tomar la administración respecto de esa inconsistencia que nosotros les estamos comentando, ¿verdad? Acá tenemos nuevamente otra definición, ¿verdad? Que normalmente, pues, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Y es un principio constitucional, ¿verdad? Ustedes no pueden decir, mire, yo no sabía que existía la ley del impuesto sobre la renta. Por eso no la apliqué en mi empresa, ¿verdad? Entonces, todas las leyes que son vigentes en Guatemala, que son de carácter obligatorio, estamos obligados a conocerlas, ¿verdad? Entonces, nosotros como auditores estamos también llamados a verificar eso. ¿Qué pasa cuando no hay evidencia de que exista incumplimientos? En general, pues tenemos nosotros el desarrollo de la auditoría y no tenemos ningún indicio de que haya un incumplimiento. Aparentemente todo está bien. Tenemos algunos procedimientos, solo que casi ahí está. Procedimientos. Primero, si no tenemos ningún indicio, es bueno hacer una lectura de actas, del libro de actas del consejo, ¿verdad? Qué decisiones han tomado, leer los aspectos importantes de conducción de la empresa. Es importante tener una salvaguarda y preguntarle a la empresa, ¿verdad? Si ellos saben o tienen conocimiento de un incumplimiento de una ley. Nosotros siempre hacemos una confirmación con los abogados de la empresa. Esto nos permite conocer si existen demandas, ¿verdad? O problemas por temas de incumplimiento de leyes. En Auditoría 2 lo vamos a ver con un poquito más de detalle en un tema que se llama notas a los estados financieros. Podemos conocer cuáles son las políticas de control interno que tiene la empresa, principalmente en el cumplimiento de leyes, para prevenir que se dé este tipo de acciones. Podemos pedir además que la administración nos brinde declaraciones escritas donde tengamos una salvaguarda de que no están ocultando algún tema que sea importante. Hay una pregunta, Lick. Por favor. Jorge Ochoa anota, recuerdo que la niña decía que solo había que informar incumplimientos importantes o trascendentes. Y hacia la pregunta de, ¿hay algún caso en el que un incumplimiento no sea importante? Muy buena pregunta, Jorge. Te pido que me des unos minutos para que te muestre visualmente cuál es el efecto que esto nos pueda causar, ¿sí? Dame un momentito y con gusto tengo un ejemplo bien bonito para ustedes hoy. Yo te voy a responder. Si no, Eunice me va a hacer el favor de decirme, mire, no ha respondido a la pregunta. Responda, ¿verdad? Gracias por la pregunta. Si se dieran posibilidades o tenemos algún conocimiento de incumplimientos porque nosotros lo hemos detectado, porque la administración nos lo ha comentado, es importante determinar la naturaleza y el efecto del incumplimiento.
Yo ya les di algunos ejemplos: una omisión de ingresos, costos y gastos no documentados, costos y gastos duplicados, ¿verdad? Entonces, estos puede ser que nos disminuyan los ingresos o que aumenten los costos y gastos. En ambos sentidos tendría un efecto sobre la determinación y pago de los impuestos. Esto podría tener un sentido también financiero, ¿verdad? Algunas empresas pueden o en alguna medida manipulan su información para mostrar una solidez económica, para mostrar que están en una mejor condición económica de lo que realmente están. Entonces, allí vamos a ver cuál es el efecto, ¿verdad? Siempre podemos investigar con ejecutivos de alto nivel, normalmente conversar con un comité, por ejemplo, de auditoría de la asamblea, ¿verdad?, de accionistas. Podemos hablar específicamente con los asesores legales sobre el efecto que esto tiene y lo que nosotros estamos analizando y determinando. ¿Algún comentario? Sí, Lindsay Pérez ha levantado la mano. Por favor, te escuchamos. Buenas tardes, licenciado. Perdone, yo tengo una pregunta respecto a lo que mencionaba anteriormente, respecto a si la empresa tenía, por ejemplo, una demanda de parte de SAT. Sí. Por ejemplo, si una empresa tuviera omisos, ¿eso sería causa de una demanda por SAT? ¿O tendría que ver o podría haber otra causa porque SAT demandara a la empresa? ¿O los omisos no son causa de demanda? Perdón, licenciado, me dio curiosidad. Gracias. Te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Que tus preguntas son, pero matadoras. Ufales, mano, bien profundas. Yo pienso con un análisis bastante ligero, ¿verdad? Según mi experiencia, espero que nunca los visite la SAT, pero les cuento que esa es mi especialidad: defender las empresas frente a SAT, siempre y cuando vamos a hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Se analizan los casos y dependiendo qué ocurrió, cuál es la verdad, qué leyes se están aplicando. Hay muchos casos que tienen una defensa fiscal, ¿verdad? A eso me dedico también. Entonces acá, imaginemos que tiene omisos por 2 años, que estoy hablando de una exageración. Yo considero que derivado de esos omisos podría incluso llegarse a una demanda, ¿verdad? Un proceso de omisos sería, por ejemplo, el siguiente. SAT tiene sistemas, principalmente ahora con todo lo de factura electrónica, todo lo que tienen registros electrónicos, tarjetas de crédito, emisores y tiene demasiada información. Entonces, ¿cuál es el ajuste más fácil que pudiera hacer SAT en este momento? Llegar a buscar el NIT de la empresa, pongámosle La Justicia, ya que veo La Justicia ahí en la foto. Empresa La Justicia. La empresa La Justicia no presentó su declaración, pensemos que de IVA del mes de enero. Para los que no saben o no tienen contexto de qué es un omiso, significa que no presentó la declaración de impuestos, de cualquier tipo de impuestos. Entonces, para SAT sería bien fácil tomar una base de datos de todas las personas que no declararon en el mes de enero. Y pensemos que está en ese listado la empresa La Justicia. SAT pide el reporte, que lo tiene en su base de datos, lo tiene en línea en el momento, y dice: quiero ver su sistema de facturación electrónica, ¿cuántas facturas emitió? Emitió 20 facturas por un valor de 40,000 quetzales. Automáticamente SAT sabe que esa empresa, La Justicia, tuvo ventas y no declaró. Pero en el instante, en cuestión de segundos, ¿verdad? Entonces, normalmente SAT lo que hace es iniciar un proceso y le manda un aviso a la empresa La Justicia indicándole:
Nosotros tenemos en nuestra base de datos información que usted emitió facturas. Sin embargo, en el sistema no aparece ninguna declaración del IVA del mes de enero, por poner un caso muy simple. Si la empresa no va y presenta la declaración con las sanciones que le corresponden según las leyes específicas, SAT puede hacer un segundo requerimiento como todavía amigable, ¿verdad? Si no lo atiende, puede entonces ya emitir un nombramiento para ir a revisar esa empresa en un periodo completo, ¿verdad? No iría solamente a ver el mes de enero. Entonces, como dicen en la calle, le van a caer los auditores de SAT y no solamente por el mes de enero, ¿verdad? Entonces, podrían emitir, pues si fuera el año pasado donde se dio ese omiso, un nombramiento de enero a diciembre, tanto de IVA, de ISR y el cumplimiento de ISO, ¿verdad? Entonces, si con mayores elementos de juicio, haciendo una auditoría, como lo que hemos estado platicando acá, solo que con el enfoque de cumplimiento de impuestos, la empresa, la SAT, con mayores elementos de juicio, ya no solamente le puede decir, mire, usted vendió, por ejemplo, creo que dije 40,000, ¿verdad? En ese mes, sino que decir, mire, además de los 40,000, usted tiene bajas de inventario y tampoco las facturó, y usted tiene esto, y usted tiene el otro, no tiene facturas de crédito fiscal. Bueno, al final que hace una recomposición de la contabilidad del efecto fiscal y determina un monto de ajustes y multas. Cuando la SAT termina ese proceso, notifica una audiencia. La audiencia significa, mire señor, ya empezamos un proceso administrativo para que usted me pague. Le estoy dando una oportunidad conforme a lo que establece el Código Tributario. Sin embargo, hay sanciones, ¿verdad? Hay multas. Ahí inicia un proceso administrativo. La empresa tiene 30 días hábiles para emitir una evacuación de audiencia, mostrar las pruebas, defenderse o simplemente, si no tiene defensa, decir, mire, yo acepto y pago los ajustes. Quiero que esto se termine acá. Si la empresa tiene argumentos, después de que la SAT conozca los argumentos de la empresa en su evacuación de audiencia, emite una nueva resolución y confirma los ajustes que le notificaron originalmente. A partir de ahí, inicia otro proceso que se llama revocatoria. Entonces, la empresa tendría 10 días hábiles para emitir un recurso de revocatoria en contra de la resolución que confirmó los ajustes. Esto lo conoce una instancia de SAT que se llama tributa. Ellos tienen un tiempo también para resolver, y con los argumentos del auditor, la defensa que se hizo de la empresa, con la resolución que emitieron, con los nuevos argumentos que se puedan vertir por parte de la empresa, ellos como un tribunal ya dicen procede o no procede el cobro de esos ajustes. Si la empresa no está de acuerdo, inicia un proceso que se llama contencioso administrativo, y eso puede ser lucha de grandes ligas, ¿verdad? En los tribunales de justicia, y puede durar años de años, ¿verdad? Entonces te hago el mini resumen de lo que es un proceso ante SAT. Espero que nunca les pase, pero si no, es lo que hago también, ¿verdad? Espero aclarar tu comentario y tu duda. Muchas gracias, licenciado. Se lo agradezco bastante. A tus órdenes. Siempre me encantan esas preguntas que me hacen pensar tanto y ver cómo lo hago de la mejor manera, ¿verdad? Bueno. Entonces, ya tenemos, ¿verdad? Cuando no hay indicios, cuando hay indicios. Podríamos nosotros, como procedimientos adicionales, hacer alguna verificación de transacciones, ¿verdad? Que nos permitiera confirmar algunos hechos relativos a el incumplimiento que se ha determinado. Realizar confirmaciones con terceros, pues significa la prueba reina, ¿verdad? La NIA 505. Evaluar niveles de autorizaciones y también el efecto, ¿verdad? Que era lo que preguntaba Jorge, que lo vamos a ver ahorita en un momento. Tenemos entonces los resultados derivados de incumplimiento de leyes, que existieran en la empresa operaciones no autorizadas, las violaciones propiamente a las leyes, ¿verdad?
pagos en exceso a servicios de compañías relacionadas. En alguna oportunidad, pues hay grupos de empresas que a través de sus relacionadas buscan generar a veces facturas de ingreso que son ficticias o facturas de costos y gastos. Lógicamente, esto crea un efecto en el pago de impuestos. Cuando tenemos mucho pago de comisiones, yo les ponía el ejemplo de los vendedores, ¿verdad? Que simulan comisiones. Esto puede también tener un efecto incluso a nivel de leyes, ¿verdad? Creo que ahora es difícil que puedan existir pagos al portador, ¿verdad? Esto significa donde no se identifique a quién se le está pagando. Pagos en efectivo. Eso lo podrían ustedes llamar en el lenguaje común y corriente mordida, ¿verdad? Es que le dio mordida. Entonces, esto puede ser un efecto de un incumplimiento. Pagos efectuados a empleados de gobierno. Pues ahora con tantas cosas que hemos visto, pues tendrán formas de hacerlo, ¿verdad? Que no necesariamente vayan a emitir un cheque a nombre de un funcionario de gobierno. Y esto pues nos genera una omisión en el pago de impuestos, ¿verdad? O podría ser incluso en temas ambientales, ¿verdad? La empresa no tiene una licencia, por ejemplo, para tirar residuos de su empresa en un río y llega el inspector y se le da su mordida y no pasa nada, ¿verdad? Pero esto es un incumplimiento de una ley de ambiente, ¿verdad? Entonces podría tener un efecto si esto se determina como un hecho consumado, ¿verdad? En los estados financieros es lo que mencionaba Jorge, ¿verdad? Evaluar la importancia relativa. Por ejemplo, si la empresa dejó de declarar una factura por una venta que hizo de 20 quetzales, por ejemplo, el acto se consumó porque incumplió una ley. Sin embargo, el efecto no es tan importante, ¿verdad? Esto no significa que lo podamos hacer. A eso se refiere la importancia relativa. Si esa acción de la factura es repetitiva todos los días, todas las semanas, y luego sumamos todos esos pequeños montos, podríamos llegar a determinar que el efecto es importante, ¿verdad? Esto es lo que se llama una transacción hormiga, ¿verdad? Que a través de pequeños montos podemos tener un impacto alto, ¿verdad? Pero esa es nuestra función como auditores, llegar a determinarlo. ¿A qué se refiere que sean relativos importantes? Lógicamente, si yo tengo, por ejemplo, clientes que me suman a mí 1000 quetzales, el total de clientes, para ponerlo así facilito y que no me complique yo mi vida haciendo tantas operaciones. Tenemos clientes por 1000 quetzales. Sin embargo, dentro de la integración de clientes, me doy cuenta que hay 5 clientes que suman 100 quetzales de saldo. Significa que con 5 clientes yo tengo el 50% del total de la cuenta. Si yo veo la integración de los otros 500 quetzales y estos me salen montos de 20, de 10, de 5, ¿verdad? Por exagerar un poco, podría ser que en la otra porción yo tuviera 100 clientes entre todos los que me suman 500. Para mí como auditor, ¿qué sería importante para comenzar a ver esa cuenta y determinar si están cumpliendo con los procedimientos, si están cumpliendo con lo que me dice la norma contable? Selecciono esos 5 clientes. Si todo lo que me dicen estos 5 clientes me reporta que está bien, que han sido declarados, que han sido registrados y que todo está en orden, yo puedo asumir e inferir mi resultado al 100% de clientes, ¿verdad? Pero voy a perder demasiado tiempo en ver a aquellos clientes de 20, de 25, de 5, como decimos en auditoría, un pushitero, un montón de poquitos, ¿verdad? Que si uno de esos clientes no tiene bien anotada su transacción, no me confirma que es el saldo correcto,
no lo declaró la empresa para efectos de impuestos, esos 5 quetzales contra los 1000 que integran la cuenta, pues no tiene tanta importancia, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, estimado Jorge. Vamos a ver la responsabilidad del auditor, ¿verdad? Determinar el efecto en los resultados, ¿verdad? Básicamente les decía, puede ser que tengamos un aumento o disminución de ingresos derivado de estos incumplimientos, puede ser que tengamos un incremento o una disminución de la utilidad, ¿verdad? Puede ser que cause algún efecto sobre la información patrimonial de la empresa, ¿verdad? Que la empresa me dijera a mí que tiene 1.000.000 de quetzales en inventarios, pero como quieren defraudar y quieren causar un efecto distinto, solamente existieran 200.000 quetzales, ¿verdad? Hay una diferencia y eso pues puede ser o que la empresa lo haya hecho a propósito, que haya tenido una salida de inventario sin facturar que impacta en su patrimonio, ¿verdad? Esto es importante, lo vamos a ver en Audi 2. Deberíamos, como auditores, si la administración no corrige el efecto del incumplimiento en sus estados financieros, hacer una divulgación, ¿verdad? Hacer un párrafo donde explicamos que, derivado de la revisión de la auditoría, se determinó que está ocurriendo tal evento, ¿verdad? Esto causa un incumplimiento en tal ley y también causa un efecto en los estados financieros, lo cual la administración no quiso solventar, ¿verdad? O corregir. Llegamos al informe. Si el efecto es importante, debe emitirse una opinión adversa, ¿verdad? Porque es como todas las opiniones que hemos analizado, no presentan la información financiera de forma razonable. Si el auditor, además de haber determinado que existe un incumplimiento, tuviera alguna limitación, pues también podría abstenerse de opinar, ¿verdad? Una abstención de opinión. Si el auditor no puede determinar el incumplimiento por limitaciones impuestas por el cliente, porque ocultó información, porque en un momento dado indicó que no había nada, ¿verdad? En función de las limitaciones del cliente, ¿verdad? O a una incertidumbre en la interpretación de leyes, como les decía, podría ser que SAT estuviera ajustando algo que también no procede, porque pasa, ¿verdad? Entonces, ahí hay una incertidumbre en la interpretación. Entonces, podría también abstenerse de opinar antes de dar una opinión, ¿verdad? Podría darse también que fuera una salvedad, porque el efecto no es material, ¿verdad? Pero esto siempre lo relacionamos a los tipos de opinión. Algunos así me pasaron el semestre, ¿verdad? Ya se mira, sí se escucha, pero hasta aquí no les he visto la cara, pero no me importa. Veamos entonces, la norma dice que el auditor debe comunicarse con el comité de auditoría, ¿verdad? Con la empresa, con la alta dirección, para hacerles del conocimiento que ha determinado que hay un incumplimiento. No obstante, la responsabilidad de ellos, ¿verdad? Cuando dice que no sean asuntos importantes, pues era lo que les decía, ¿verdad? Una factura pequeña, un efecto que no nos va a distorsionar ni la información financiera, ni el pago de impuestos de manera importante, ¿verdad? Sin embargo, lo importante es hacerlo del conocimiento de la empresa. Es la empresa la obligada a hacer las correcciones, como yo ya les he comentado. Si la empresa está tan complicada y efectivamente ha hecho las cosas con intención, la norma dice, mejor aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Da la opción de que el auditor se pueda retirar, porque incluso podría hasta correr riesgo su vida, ya no digamos el informe de la auditoría, ¿verdad? Entonces, si se diera un efecto tan importante,
y la actitud de la empresa fuera hostil, es mejor, aun cuando hay un contrato de honorarios profesionales, retirarse del trabajo, ¿verdad? Esa opción da también la norma. Vamos a ver entonces, no sé si tienen algún comentario hasta acá, ¿estamos bien? ¿Sí se oye? Sí se escucha. No, todo está claro, licenciado. Muchas gracias. Siempre hay que mantener el ánimo, ¿verdad? Y el buen humor. Siempre nosotros en un proceso de auditoría, miren, ahí tienen muchos papeles, ¿verdad? Porque antes de la pandemia, pues ya muchas firmas se habían digitalizado. Sin embargo, la tecnología ha permitido que muchos de los casos donde obtenemos evidencia sean electrónicos, ¿verdad? Sin embargo, pues ese volumen de papeles que les muestro ahí, si es de forma electrónica o de forma física, nosotros siempre vamos a tener mucha información a nuestro alcance, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que documentar un diseño de muestreo. Esto nos va a ayudar a definir y a delimitar nuestra responsabilidad frente a errores, a fraudes e incumplimiento de leyes. Si nosotros definimos en el diseño de muestreo, en el caso que les presenté, la cuenta de clientes tiene un valor de 1,000 quetzales. Yo veo la integración de clientes y decido seleccionar 5 clientes. Esa es una decisión de muestra que yo estoy diciendo. Si yo veo 5 clientes, cubro el 50% del valor de mi cuenta, ¿verdad? A eso se refiere documentar el diseño de muestreo. Tengo que dejarlo por escrito, ¿verdad? Defino mi materialidad. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles van a ser los valores importantes que yo voy a considerar? ¿Qué va a ser importante para mí en esa empresa? La materialidad va a tener una variación de empresa a empresa. No podemos llegar nosotros como a tener un patrón, a tener un porcentaje, a tener una cantidad. Por ejemplo, para una empresa puede ser material tener una bicicleta, porque la empresa es muy pequeña y quizá la bicicleta la utiliza el mensajero para ir a entregar o hacer mandados. Es algo importante para ellos, ¿verdad? Pero para una empresa grande que tiene camiones, tiene vehículos, tiene plantas de producción, una bicicleta es inmaterial, ¿sí? Entonces, la materialidad siempre la tenemos que ver en cada empresa y vamos a definir qué es importante y qué no es importante. Tenemos que dejar muy claro cuál es la muestra seleccionada. Ya les expliqué el caso de los clientes, ¿verdad? Defino qué clientes voy a revisar yo. Voy a evidenciar en mis papeles de trabajo la aplicación de los procedimientos de auditoría. ¿Qué esperaba yo revisar en esos 5 clientes que seleccioné? Que exista la factura, que esté registrada en la contabilidad, que exista una cuenta de integración de clientes a nivel de detalle, podría tener la cuenta corriente de cada cliente, ¿verdad? Que se haya emitido la factura. Entonces, esos son los procedimientos. Tengo que dejarlo dicho yo en mis papeles de trabajo. Y por último, de esa prueba, tengo que presentar una conclusión. Como auditor estoy obligado a decir, revisé los 5 clientes, apliqué tales procedimientos de auditoría y el resultado que yo determino es razonable o no es razonable. Veamos ahora el ejemplo visual que yo les tenía. Perdón, hay una pregunta. Perdona. Jorge Ochoa nota, existe un superior al gobierno corporativo. Es que en la mía menciona de informar a un superior y recuerdo que mencionaba informar a un superior al gobierno corporativo. Ok.
Fíjate que el gobierno corporativo no es como exactamente un grupo donde digamos que está el gerente, el director de auditoría, el contador general. O sea, el gobierno corporativo va a ser las personas que la misma empresa designe para el tema de control dentro de las organizaciones. Sin embargo, ¿quién puede ser un órgano superior al gobierno corporativo? Puede ser, por ejemplo, la junta directiva, ¿sí? Las empresas tienen en su estructura organizacional, por ejemplo, un gerente general. ¿De quién depende el gerente general? De una junta directiva. Si es una sociedad anónima, la junta directiva, arriba de la estructura de la junta directiva, puede haber incluso una asamblea de accionistas. Y tanto en la asamblea como en la junta directiva podrían integrarse, por ejemplo, comisiones, ¿verdad? O comités. Ahí se podría definir un comité de auditoría, ¿sí? Y este está arriba del gerente, del financiero, del auditor interno, del gobierno corporativo. ¿Cuál es el sentido? Que si derivado de las acciones de la auditoría se encuentra, por ejemplo, un fraude y lo está cometiendo el gerente y se le informa al gerente, mire, nosotros descubrimos un fraude y posiblemente no sabemos qué es él, lo que va a hacer es archivar ese informe. Y lo que va a hacer es que no va a informar a sus superiores, ¿verdad? A sus jefes. Entonces, la acción de la auditoría no tendría sentido, ¿sí? Por eso la norma dice un nivel superior que pueda tomar decisiones, que se entere de qué está haciendo la estructura organizacional, ¿verdad? Espero aclarar tu duda, estimado Jorge, si no, volvemos a darle otro enfoque. Hay una mano levantada, Alec. Por favor. Escucho. Licenciado, perdone, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, respecto a que hay que dejar todo documentado en el informe, ¿cómo se deja constancia de que nosotros como auditores revisamos, por ejemplo, documentos electrónicos, facturas electrónicas? ¿Es necesario colocar que se justificar esa comprobación o únicamente pues queda en el registro de la empresa? Gracias por tu pregunta. Fíjate que tengo que responderte de la siguiente manera. No te pierdas la segunda temporada de auditoría, porque ahí vamos a ver justo ese tema, cuando veamos los papeles de trabajo y la evidencia de la auditoría. Te invitamos a que no te desconectes de nuestro canal, porque habrá segunda temporada. Acá el tema es que lo vamos a ver en este momento con el ejemplo que les traigo, pero sí lo vamos a ver con más profundidad en la unidad de papeles de trabajo, la evidencia. Vamos a tener una claridad. Por ejemplo, voy a regresar esto porque me interesa este volumen de papeles que tengo ahí. Esto es un cúmulo de información que nosotros vamos a revisar como auditores, de forma electrónica o de forma manual. Vamos a hacer formatos de papeles de trabajo que ustedes van a aprenderlos a hacerlos electrónicamente. Esa es la evidencia de la auditoría. De esto deriva que vamos a finalizar este trabajo con un informe de auditoría. Les invito a que recuerden lo que vimos en nuestra primera unidad, donde yo les expliqué el informe de auditoría. El informe está compuesto por el dictamen, los estados financieros auditados y las notas a los estados financieros. Únicamente eso es lo que le vamos a entregar a la empresa, que normalmente pueden ser unas 10 a 15 hojas, ¿verdad? Todo ese montón de papeles que miramos en la diapositiva, toda esta cantidad grande de información que revisamos, nos queda a nosotros como auditores. Eso es propiedad nuestra y no se le va a entregar a la empresa. ¿Qué vamos a hacer en un papel de trabajo? Utilizar algunas marcas, algunos puntos, algunas anotaciones para saber que nosotros
vimos y tuvimos a la vista esos documentos. Y eso es suficiente para dar una fe administrativa de que yo sí vi la factura y a mí me consta, ¿verdad? Espero aclarar tu duda también. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, entonces veamos. Hay otra pregunta, Lick. Por favor, miren que hoy nos vamos a ir a las 8 de la noche, así es que vayan preparando su cafecito y todo, porque esto va para la... Jorge Ochoa nota, gobierno corporativo y dirección son distintos, es que siento que son muy similares entre sí. Mira, la dirección puede ser muy similar al gobierno corporativo, ya te expliqué. El gerente general, el contador, el gerente financiero, el auditor interno. Estos pueden ser parte del gobierno corporativo y de la dirección, porque o sea, son los mismos. Lo único es que la acción que ejercen de control se llama gobierno corporativo. ¿Quién es superior a ellos? La junta directiva de la empresa, el comité de auditoría, ¿verdad? Que esos sí son personas diferentes o deben ser personas diferentes. Entonces ahí tienes dos niveles de categoría de funcionarios y empleados de la empresa. Espero aclarar la duda. Vamos. ¿Algo más, Eunice? Ya no hay preguntas, Lick. Yo creí que también te habías muteado igual que los patojos. Dije, no. ay, no. Sí, se pega eso, entonces ya tampoco yo voy a hablar. Bueno, vean este ejemplo que vamos a ver. Y pónganle mucha atención porque de manera visual vamos a ver el efecto de todo lo que acabamos de hablar en esta tarde. ¿Cuál es entonces la responsabilidad del auditor? Vamos a pensar en este caso frente a un proceso de revisión de facturas. Vean ustedes una gran cantidad de facturas que están allí. Bajo un criterio de muestreo, el auditor en su planificación, en su programa de auditoría, debe definir cuántas facturas va a revisar y por qué, ¿verdad? Y eso lo tenemos que dejar por escrito. Tiene que llegar a la empresa y decir, yo quiero tener a la vista los documentos que amparan, ¿verdad? O en este caso ahora las facturas electrónicas, que amparan tales facturas. Y la empresa está obligada a darlas. Entonces, pensemos que de este grupo de facturas, para hacerlo muy fácil y muy comprensible, hemos seleccionado nosotros 8 documentos, ¿verdad? 8 facturas. Nosotros vamos a elegir qué facturas. Perdón, vamos a pensar que el universo, perdónenme, es de 8 facturas. De esas 8, vamos a seleccionar 4 facturas, pero veamos cómo quedan en la muestra. Vayan poniendo atención. Esta nos llamó la atención. Esta es la base de datos de las facturas. Yo estoy necio con que esta es la muestra, pero no. Este es el 100% de facturas para hacerlo comprensible y fácil, ¿verdad? De estas tenemos que seleccionar una cantidad. Quisiera que ustedes me indiquen con lo que estamos apreciando cuál es la factura que más les llama la atención o donde ustedes creen que podría existir algún problema. No me vayan a decir que ahora son facturas electrónicas porque si no, no me funciona este ejemplo, ¿verdad? Entonces pensemos que esto es lo que tenemos. ¿Qué factura creen ustedes que es la que podría tener algún problema de los que hemos hablado esta tarde? ¿Escucho o leemos? Pueden hablar, no tengan pena. William Cruz levantó la mano, Lick. Puedes hablar, William, sin pena. Ok, creo que es la que dice contabilidad puntual, porque veo que ahí habla de bonificaciones, bono 14, entonces creo que por tener cantidades más grandes, creo que podría tener algún problema. Yo creo que aparte de criterio lo que tenés es buena vista, fíjate, porque yo no logro leer eso, pero va. William dice que contabilidad puntual. Gracias, William. ¿Alguien más? En mi opinión, yo pienso que la de grupo Morbeck, porque a lo lejos, bueno, no sé si la vista no me falla,
Veo que hay una cantidad en dólares. Ujú. Ya tenemos otro criterio, ¿verdad? Este punto, créanme que yo no lo había visto, porque ustedes tienen una excelente vista. Yo solo las agarré porque decía factura, pero que dice allá adentro saber, pero ahora sí veo que dice dólares. Entonces, puede ser que esta factura no esté registrada en quetzales, sino que en dólares. Y eso podría causar un efecto, ¿verdad? Un error, un incumplimiento, incluso un tema legal. ¿Alguien más que me quiera opinar? Ya llevamos 2 facturas. Ay, no puede ser, ya no quieren nada, yo tampoco, pero aquí estoy. A ver, escucho. Jorge Ochoa. Licenciado, yo diría que la de contabilidad puntual porque no tiene información en el membrete, creo que se dice, de la factura. ¿Verdad? Está en blanco. Gracias, Jorge. Bueno, entonces, pensemos que nosotros, bajo algún criterio que vamos a aprender en Audi 2, en el tema de muestreo, corran. Y bajo este universo de facturas, por cualquier criterio, miren cómo estamos coincidiendo. Hemos seleccionado estas 4 como una muestra, ¿verdad? La de grupo Morbeck no fue seleccionada, que nos dijo la compañera. Y sí seleccionamos la de contabilidad puntual, que nos dijo William y nos dijo Jorge. ¿Qué estoy haciendo en este momento? En un papel de trabajo yo voy a indicar, ¿verdad? Que del total de facturas yo he seleccionado estas 4. Incluso podríamos identificarlas, ¿verdad? Con su nombre, el número, todos los datos que tengamos de acuerdo con los registros de la empresa. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Proporcionárnoslos, ¿verdad? ¿Qué pasa si la empresa no nos muestra ninguna de estas facturas, no nos proporciona ninguna de estas facturas? ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Qué harían ustedes? Quiero que me respondan. Esa pregunta me la saqué del aire. ¿Qué pasa si no tenemos esas facturas a la vista porque la empresa no nos las quiso dar? Así a la velocidad del rayo. Quiero que me cuenten qué vamos a hacer. Nada. Hay una respuesta, Lick. Por Jorge favor. Ochoa anota, podemos dimitir o abstenernos. Solo disculpa, podrías, es que opinar o qué, no entendí esa parte. Podemos dimitir o abstenernos. Ok, gracias Jorge, esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Sería una limitación en el alcance, entonces yo no puedo dar un punto de vista como auditor de algo que no me consta. Entonces, desde aquí vamos formando la opinión del auditor, ¿verdad? Pensemos que la empresa sí nos dio las facturas, nosotros las revisamos. De acuerdo con la revisión, por lo que tenemos a la vista, determinamos que ocurrieron ciertas situaciones. Miren, estas son las seleccionadas en la muestra y ¡pum! En esta determinamos que hay un error, ¿verdad? Tan bonita que parecía la factura, no nos daba ninguna suspicacia, pero había un error, ¿verdad? Se registró mal, se contabilizó mal, algo pasó. En esta, qué buen ojo tuvieron, ¿verdad? William y Jorge, se cometió un fraude. Veamos con esto. Aquí, fíjense que no nos la dieron, pero ahora yo les revelo que aquí había un fraude, ¿verdad? Pero no está en la muestra. Miren, el buen ojo que tuvo la compañera, que no logré identificar su voz, perdón. No sé si fue Lindsay, pero si no me confirma. Ella dijo, a mí me llama la atención la del grupo Morbeck, porque está en dólares, y justo hay un incumplimiento de ley. Entonces, perdón, vamos a dejarlo aquí. Ahí estamos en esta primera etapa. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué significa la responsabilidad que tiene el auditor
de acuerdo con la norma. Estas 4 facturas que nosotros seleccionamos como muestra, esta es la seña, miren, muestra, muestra, muestra y muestra. Estas deberían de ser importantes. Ahorita olvídense de los valores que logramos o no logramos ver ahí, ¿verdad? Porque solamente necesito un efecto visual. Acá, esas 4 facturas es nuestra responsabilidad decir qué pasó. En esta, si yo la tuve a la vista, tuve que haber determinado que hay un fraude. Esta yo la tuve a la vista y determiné que no hay nada, que está bien. No hay error, no hay fraude, no hay incumplimiento de ley. Esta la tuve a la vista, no hay fraude, no hay error, no hay incumplimiento de ley. Esta la revisé y determiné que sí hay un error. Entonces, son los ejemplos de lo que hemos visto en esta tarde, ¿verdad? ¿Cómo delimitamos la responsabilidad del auditor? ¿Ok? Sobre estas 4 facturas que dicen muestra, ¿verdad? Sobre esta que dice incumplimiento de ley, como yo no la seleccioné en la muestra, lógicamente tengo que tener un fundamento de por qué no la seleccioné, ¿verdad? Por eso les decía, hay que tener un criterio de muestreo. Sobre esta yo no tengo ninguna responsabilidad. Si esta tuviera algún problema, tampoco yo tendría ninguna responsabilidad. Esta es la que normalmente llama la atención porque está a mano, pero ustedes ya usan otros criterios. Esta a propósito la coloqué yo a mano porque cualquiera diría una factura a mano es más fácil de manipular que una factura electrónica, ¿verdad? Pero también sobre esta no tenemos responsabilidad y sobre la de Maroto o Moroto tampoco tendríamos responsabilidad. Si esta tiene fraude, debería ser un fraude menor, algo que no cause un impacto en los estados financieros, al igual que este incumplimiento de ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la norma? Ustedes documenten el trabajo, la aplicación de procedimientos de auditoría. Sobre esto, determinen qué ocurrió. Ok, hay un error, hay un fraude, debo de comunicarlo a la administración al más alto nivel, ¿verdad? Ellos tienen que tomar sus acciones y corregir el efecto, ¿sí? Si la empresa, derivado de este fraude, de esta factura o de este error, tuviera una demanda y nos llaman a nosotros como auditores, cualquiera puede decir, usted omitió decir que había un fraude, no hizo una revelación adecuada en su informe derivado de que se cometió una información fraudulenta que tiene efecto en los estados financieros. Por lo tanto, asume la responsabilidad del efecto que cause tanto este fraude como este error, ¿verdad? Este error podría también, como les dije, ocasionar un incumplimiento de leyes, el pago de impuestos. Entonces, allí está definida la responsabilidad. Me gustaría que me indiquen si es comprensible este ejemplo que les he puesto. Por favor, escucho. ¿Alguna duda? Entonces, si lo que nosotros omitimos en nuestro trabajo, si no fuera a llegar a ser tan material, aunque sean errores o fraudes o incumplimientos, se puede decir que no nos puede afectar si nos acusan por haberlo omitido, si no es tan material. Esa no es pregunta, Jorge, es una afirmación. Tu interpretación es correcta. ¿Qué estamos haciendo acá? Cumpliendo con normas de auditoría. Y era lo que me preguntaba, me explicaba la compañera anteriormente. Yo tengo que dejar evidencia de que vi esto. Sí, yo voy a tener un papel de trabajo donde diga la factura de contabilidad puntual, se determinó el registro, la factura, pero yo encontré que derivado de esto, esta mercadería, por ejemplo, nunca ingresó. Es una compra ficticia. Se cometió un fraude en contra de la empresa, ¿verdad? Esta factura de electrónicos se cometió un error, ¿verdad? En lugar de haberse registrado como compra de cajas, alcanzo a leer, se incluyó como un activo diferido, por ejemplo, ¿verdad? Eso lo tengo que decir yo en mi papel de trabajo
y luego determinar el efecto que esto me va a causar sobre los estados financieros. ¿Qué pasa si yo no dejo evidenciado cuáles son las facturas que yo seleccioné como muestra? No voy a poder defenderme y no voy a poder decir qué pasó. Cualquiera me puede decir, mire, usted está obligado a ver el 100%. No es que la norma a mí me dice que puedo usar una muestra. Perfecto. ¿Dónde definió la muestra? ¿Dónde están los documentos objeto de muestra? ¿Dónde está el resultado de los procedimientos aplicados? ¿Dónde está la conclusión a la que usted llegó? Y ahí justamente es donde delimitamos la responsabilidad del auditor, ¿verdad? Sobre estos efectos que nos causa un error, un fraude o un incumplimiento de ley. ¿Estamos bien? ¿Alguien más? ¿No hay más comentarios? Por el momento ya no, licenciada. Bueno, creo que tengo derivado de esto otro ejemplo, ¿verdad? Otra vez ya identificamos, ¿verdad?, cuáles son las facturas tamaño de nuestra muestra. Volvemos a verificar acá lo que pasó. Y solamente quería hacer la connotación que posiblemente aquella factura a mano, que podría ser la que tuviera alguna inconsistencia, es la única que se salva, ¿verdad? De ahí por allá, la mayor cantidad de facturas tienen alguna condición de lo que nosotros hemos analizado como efecto de las mías, ¿verdad? Nuevamente, por aquel error, incumplimiento, fraude que está en las facturas no seleccionadas, si nosotros dejamos la adecuada evidencia, estaríamos libres de cualquier culpa en cuanto a lo que esté haciendo la empresa, ¿verdad? Esto sería también para efectos incluso ante un juez, ¿verdad? Por eso se recuerdan el caso de Enron. Miren qué interesante que con eso iniciamos nuestro curso. La firma de auditores Arthur Andersen decía que destruyeron la evidencia porque era una práctica, y eso no puede ser una práctica. Si ellos tuvieran esto que yo les pongo a la vista, ellos tendrían que haber identificado que habían fraudes, que estaban violando leyes de Estados Unidos, ¿verdad? Y eso lo tendrían que haber mostrado en su informe de auditoría. Sin embargo, pues no lo hicieron, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? ¿Estamos bien? Creo que con esto vamos a terminar. Jorge Ochoa levantó la mano. Por favor, Jorge. Con una duda, licenciado, para determinar qué tan importantes son las facturas, ¿cómo se hace en esas empresas, como por ejemplo en las que venden solo helados pequeños o productos pequeñitos como helados o comida rápida, para determinar qué tan importante es una o varias facturas, porque todas pueden ser muy similares o en otro caso todas son muy baratas? Sí, gracias por tu comentario. En este caso, la prueba sería de ingresos, ¿verdad? No sería de compras. Normalmente, cuando tenemos una prueba de ingresos, podríamos nosotros tomar como universo el año entero y hacer una segregación de ventas de enero, febrero y hasta llegar a diciembre. Hay empresas, por ejemplo, la que muestra de helados, me imagino que en el mes de febrero, marzo, abril, tendría que tener los volúmenes más altos de facturación por el tema del calor, ¿verdad? Que se consume más helado. Ese sería un parámetro de materialidad si yo seleccionara un mes de prueba de ingresos, ¿verdad? Por lo menos para ver los picos de facturación. Podría también tomar un criterio de decir, bueno, vamos a ver las ventas de enero, de abril, de julio, de octubre, ¿verdad? O sea, podemos tomar varios criterios. Como es demasiadas operaciones, posiblemente hay una gran cantidad de cajas registradoras, de series de facturas, lo que se hace es un análisis hasta incluso llegar a hacer una prueba de facturación por día o por tienda. Eso lo que nos da es una
confianza que el sistema está funcionando, ¿verdad? Si yo aleatoriamente elijo una prueba de ventas del día 6 de enero, por ejemplo, una prueba de ventas de ingresos del día 5 de marzo, del 23 de julio y del 8 de diciembre, o sea, voy a tener un parámetro. Si eso a mí me coincide con la realidad, puedo empezar a inferir que el sistema de control de ventas es correcto, ¿verdad? En la medida en que yo tenga inconsistencias, tendría que ampliar mi tamaño de muestra, ¿verdad? Entonces acá, no es que por no ser material yo no hiciera pruebas, estoy obligado a hacer las pruebas, ¿verdad? Lo que vamos a ver es la forma de hacer la prueba. Espero aclarar tu duda, Jorge. Sí, licenciado, gracias. Es que ustedes me sacan el jugo, chicos, y me encanta. Bueno, con esto creo que vamos a terminar. Ah, miren, se me había olvidado. Les tengo esto, 10 segundos, porque hoy es la despedida también del acertijo sin puntos, en el 10º semestre. Vamos a escuchar a Unice que nos va a mostrar la resolución de los laboratorios que estamos para hoy. Gracias, Vic. Bueno, entonces, como ya la decía el licenciado, vamos a ver solo la resolución de los laboratorios 6 y 7, que son los que quedaban pendientes. Entonces, el laboratorio 6 tiene relación a la unidad 6, en las que pues nos pedían pues realizar una planificación, el memorando de planificación en relación a unos cambios que hubieron ahí en el proceso. Entonces, el memorando de planificación, pues, el cumplimiento de las normas de auditoría, ¿ya? Pues se ha preparado el memorándum de la empresa Auditoso. La empresa se llamaba Auditoso, del 1 al 31 de diciembre de 2022. Entonces, antecedentes, la compañía Auditoso S.A. fue construida conforme a las leyes de la República de Guatemala el 19 de abril del año 1998. Como sociedad anónima. La compañía se dedica a la comercialización y a la venta a nivel nacional de ropa deportiva para damas, caballeros y niños. En su base de registro, el estado de situación financiera de la empresa ha sido conforme a lo establecido a las normas internacionales de información financiera ni para pymes. Tenemos el objetivo general, pues realizar una auditoría financiera y de cumplimiento a los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2022, sobre la presentación razonable de los estados financieros del año 2022. El trabajo de auditoría se realizará en cumplimiento de las normas internacionales de auditoría vigentes en Guatemala y de observancia obligatoria para todos los contadores públicos y auditores que ejercen la profesión, según resolución emitida por el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores IGPA, en conjunto con el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala. Objetivos específicos, pues emitir una opinión sobre los estados financieros de la empresa Auditoso S.A. y si presentan, pues, o si son presentados razonablemente, siempre al 31 de diciembre de 2022, y emitir un informe sobre el control interno de la empresa, evaluando el sistema de contabilidad financiera y el sistema de control administrativo de la empresa. Naturaleza y alcance de la auditoría, pues se efectuará de conformidad con las normas internacionales de auditoría. En consecuencia, se incluirá la revisión y análisis de información suministrada de la empresa sobre los estados financieros y toda aquella información que consideremos necesaria de acuerdo a las circunstancias que se presenten y que afecten durante el año terminado, que es el 31 de diciembre de 2022. El trabajo de auditoría se realizará sin limitaciones en las pruebas y procedimientos, con el objetivo de obtener evidencia suficiente y adecuada para sustentar las aseveraciones que permitan expresar una opinión sobre si los estados financieros de la compañía se preparan en todos los aspectos materiales de acuerdo a la normativa técnica contable.
procedimientos y técnicas de auditoría, pues primero tendremos una evaluación al control interno, en donde aplicaremos cuestionarios de control interno a las áreas financieras y administrativas siguientes. Efectivo, cuentas por cobrar, a los inventarios, propiedades, planta y equipo, a las inversiones, cuentas por pagar, préstamos bancarios, provisiones laborales, ingresos y gastos. Solicitaremos los estados financieros al 31 de diciembre de 2022 para determinar si las cifras se presenten, que las cifras que se presenten pues estén libres de errores u omisiones significativas que nos brinden una seguridad razonable para emitir también una opinión sobre ello. Tenemos efectivo en caja y bancos, pues se preparará cédula sumaria en efectivo en caja y bancos. También se efectuará confirmaciones de saldos de las cuentas bancarias corrientes de la empresa y realizaremos también lo siguiente. Cotejar cada una de las cuentas bancarias al 31 de diciembre del 2022. Verificaremos la vigencia de las firmas libradoras mancomunadas, que las cuentas bancarias existentes estén debidamente contabilizadas, que se hayan registrado los ajustes que procedan y también conciliaciones bancarias que fueron debidamente elaboradas, revisadas y autorizadas. Entonces aquí va a haber un control de cambios, como lo decía el enunciado. ¿Cuál va a ser el procedimiento original? Pues una revisión de arqueo de caja general y caja chica del periodo de revisión. ¿Por qué se va a cambiar? Pues se realizará un arqueo de caja chica y caja general. Asimismo se solicitarán cartas de aceptación de fondos al cierre del ejercicio como salvaguarda y revisado por pues las iniciales de la persona que lo revisó, en este caso Manuel López Obregón, ¿verdad? Que era el encargado pues de ver esos cambios y el que autorizó dichos cambios también. En cuentas por cobrar, pues solicitaremos un detalle de las cuentas por cobrar relacionadas a los clientes al 31 de diciembre de 2022 con su antigüedad de saldos, a fin de verificar si existen políticas de recuperación de cartera por aquellos saldos que presenten un alto índice de morosidad. Y también se solicitará un detalle de los saldos por anticipos a funcionarios y empleados y de las políticas de préstamos al 31 de diciembre de 2022 también. Aquí van a haber unos cambios también, confirmación de cuentas por cobrar. Entonces aquí, debido a que no se pudo confirmar mediante documentación física, como vales o pagarés, pues se solicitarán cartas de confirmación para empleados, igual con las iniciales de la persona que lo revisó. Y también se va a hacer un cambio que no se puede realizar debido a que no hay recibos de caja que verifiquen el control de los cobros, por lo que se realizará una prueba con depósitos bancarios utilizando los estados de cuenta de la entidad, entonces, en relación a la prueba de cobros posteriores. También tenemos propiedad, planta y equipo. Aquí se solicitará inventario de todos los activos fijos de la empresa a final del 2022 y procederemos a efectuar lo siguiente. Aquí se va a seleccionar una muestra con el propósito de efectuar inspección física y verificación de existencia y el adecuado control de los mismos. También se comprobará si los activos se encuentran en buen estado y si la custodia de los mismos fueron asignados a los responsables de las áreas de la empresa. También se realizará pruebas de depreciaciones acumuladas y depreciaciones gasto para verificar el correcto registro en la contabilidad de los mismos. Pues aquí también hubo un cambio, ¿verdad? La toma física de inventarios también y la descripción será debido a que se determinó que hubo una alta significativa de activos fijos. Se revisarán las facturas y documentos de soporte de los activos fijos del periodo. Tendremos también cuentas por pagar. Aquí se solicitará las integraciones correspondientes a las cuentas por pagar comerciales, no comerciales y compañías afiliadas. Se verificará mediante confirmaciones externas los saldos de la integración de mayores a 150,000. Pues en préstamos, en este no hubo algún cambio en préstamos.
tenemos que se solicitará la documentación de soporte de los préstamos bancarios vigentes y analizaremos los intereses gasto y el pago de los mismos dentro del periodo de revisión, además de las confirmaciones de saldos bancarios. Pues aquí el procedimiento original, ¿cuál iba a ser? Pues cotejar información de soporte de los préstamos bancarios vigentes y la descripción del cambio, pues que no se obtuvo a la vista la documentación de soporte y se realizará la prueba de intereses gasto del periodo y se coteja con la confirmación bancaria en donde se detallan los datos de los préstamos vigentes pues de la entidad pues, que se está auditando. Siempre con las iniciales de la persona que lo revisó. En los ingresos se verificará la razonabilidad de los ingresos presentados en el estado financiero del año 2022, que fue elaborado por la empresa, y se verificará que estén adecuada e íntegramente contabilizados y registrados de acuerdo con las políticas establecidas y normativas aplicadas. También se elaborará una cédula sumaria que muestre los saldos de los ingresos efectuados durante el año 2022, clasificadas por tipo de cuenta, y realizará una selección de partidas más significativas de los ingresos corrientes e ingresos capital con base a un alcance del 70%. Pues aquí también hubo un cambio. Únicamente se realizaría la prueba global de ingresos y en la descripción del cambio, pues cotejar declaraciones de impuestos del periodo de revisión, revisión de facturas de los clientes más importantes y la revisión de facturación con compañías relacionadas. También tenemos egresos, pues se verificará y se elaborará se verificará si los ingresos pues son verídicamente presentados. También se elaborará una cédula sumaria que muestre los saldos de los desembolsos efectuados durante el periodo, clasificados por tipo y cuenta. Seleccionaremos 4 meses del año 2022 de los egresos corrientes e inversiones más significativas. También aquí hay un cambio. Tenemos que la revisión selectiva de gastos de operación, que es el procedimiento original, y tenemos el cambio que es dejar libro de compras con integración de gastos del periodo. Debido proceso, notificaremos el inicio de la auditoría financiera y de cumplimiento, estado de situación financiera durante el año 2022 a los funcionarios y empleados involucrados en la administración de la compañía. También se discutirá las debilidades de control interno con los funcionarios responsables de los mismos y los ajustes que correspondan. Leyes y regulaciones aplicables. Tenemos la Constitución Política, la Ley de Actualización Tributaria, Ley de Impuesto al Valor Agregado IVA, Código de Trabajo, normas internacionales de información financiera, NIF-PYMES. También tenemos la presentación y contenido del informe. Al concluir nuestra revisión, emitiremos un informe de auditoría expresando una opinión sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros del año 2022. Principales autoridades y funcionarios de la compañía, tenemos al presidente, que es la señora Ana Gabriela Sosa, el gerente general, el señor Shao Mendizábal, gerente financiero, la señora Camila Caballeros, gerente de ventas y mercadeo, Justin Valdizón, gerente de créditos, Kylie Jerez, y contador general, Carlos Arturo Reyes. También tenemos el personal asignado para este encargo de auditoría. Tenemos a 2 socios del encargo, el señor Cristiano Pérez y Lionel Ramírez. El gerente del encargo, Manuel López Oregón, y los auditores juniors, Carla Díaz, Kendall Juárez y Mario Castillo. El presupuesto de tiempo se ha estimado en 300 horas hombre, distribuido a 300 horas hombre, distribuidas de la siguiente manera. Y ahorita lo vamos a ver. Presentación de credencial, 5 horas, información general de la entidad 10,
Notificación de inicio de la auditoría 2, evaluación de control interno y leyes aplicables 10, memorándum de planificación 25, elaboración de programas 30, ejecución del trabajo de campo de la auditoría, pues 150 horas, que es donde más se va, pues es lo más arduo. Comunicación de resultados 6, elaboración de informe 20, control de calidad y proyecto de resolución 42. Entonces, total tenemos 300 horas, hombre. Pues las fechas estimadas, inicio y planeación de la auditoría, del 20 de noviembre al 15 de diciembre del 2022. La ejecución del trabajo de campo se iniciará el 10 de febrero del 2023 al 6 de marzo del año mencionado. Comunicación de resultados el 15 de marzo del 2023. Elaboración de informe del 16 al 18 de marzo del 2023. Control de calidad pues se realizará del 20 al 28 de marzo y la entrega del informe el 30 de marzo de 2023. El presupuesto de costo, ¿verdad? O cuánto es lo que se va a cobrar, pues asciende a la cantidad de 105,000 quetzales exactos. Tenemos también pues ya la firma de quien lo elaboró por Manuel López Oregón y supervisado por Cristiano Pérez, que es uno de los socios del encargo. Hasta aquí tenemos el laboratorio 6, no sé si existiese dudas ahorita o continuamos con el laboratorio 7. Bueno, yo creo que no hay dudas, entonces ya nos quedaría No hay nada, Eunice. Gracias, Dick. Entonces vamos a ir rápidamente al laboratorio 7, por cuestión de tiempo ya no lo vamos a leer, pero aquí nos hablaba de empresa Quetzalito y el equipo de auditoría CPA, pues que era Osos Auditosos, que es la firma de auditoría, y pues nos hacían ahí 10 preguntas. La primera es, ¿cuál es la base técnica que usaría para Quetzalito S.A. anotar las NIAs necesarias? Pues aquí, viendo el caso, ¿verdad? El caso de la empresa de Quetzalito, pues se tendría que utilizar la NIA 600, consideraciones especiales, auditorías de estados financieros de grupo, y la NIA 610, utilización del trabajo de los auditores internos. Este tema pues lo tenemos más fresquecito, que lo vimos parte de la semana pasada y esta semana. La segunda pregunta dice, ¿qué aconseja la NIA con relación a utilizar auditores del componente, en este caso de Honduras y de Colombia? Entonces, respuesta: el socio del encargo del grupo Quetzalteco S.A. es responsable de la dirección, supervisión y realización del encargo, incluyendo el conocimiento del grupo, sus componentes y sus entornos, y la competencia profesional de los componentes. En este caso, Osos Auditosos S.A. se encargó de revisar los perfiles de los auditores de los componentes, licenciado Lacayo Reyes y Aldana, además de verificar su respectiva colegiación en sus respectivos países. Pregunta 3. ¿Cuál es la responsabilidad de los auditores encargados de los componentes de Honduras y Colombia? Es decir, que de los auditores Jorge Lacayo Reyes y Carlos Aldana, pues según la NIA 600. Entonces, pues los auditores de los componentes de Honduras y Colombia son responsables solo de sus hallazgos, conclusiones y opinión respecto al componente en el que son encargados. Es decir, no todo el encargo. No toda la empresa. Tenemos la pregunta 4. Osos Auditosos CPA planea utilizar otras firmas de auditoría para las plantas productoras en Honduras y Nicaragua con vasta experiencia en la industria del café. ¿Las NIAs aprueban esto? ¿Sí o no? Razone su respuesta. Pues sí, ya que la norma indica que el auditor debe cerciorarse sobre utilizar el trabajo de otros auditores, evaluar la competencia profesional de los auditores, comunicación continua con el auditor encargado del grupo,
con las firmas de auditoría de Honduras y Colombia, pues también debe de indicar el objetivo de la auditoría. Según la norma, pregunta 5, según la norma, ¿quién es el encargado de emitir la opinión sobre estados financieros en Grupo Quetzalteco S.A.? Pues, según la NIA 600, pues el socio del encargo de Osos Auditosos S.p.A. es el único responsable, pues y con la facultad de opinar sobre esos estados financieros. Pregunta 6, ¿en qué casos las normas recomiendan que el auditor de Osos Auditosos S.p.A. no debe aceptar el encargo de auditoría? Entonces la respuesta es cuando el equipo de encargo no le es posible obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a restricciones impuestas por la dirección del grupo, en este caso el gobierno corporativo de Quetzalteco S.A. Pregunta 7. ¿Considera usted que las dos subsidiarias de Quetzalteco S.A. que hay un componente significativo en relación con las ventas? Pues el componente Colombia, que representa el 21% de las ventas, y en moneda local representa la cantidad de 2.600.000. Entonces sí hay un componente significativo. Pregunta 8. Mencione la responsabilidad del auditor encargado de Osos Auditosos S.p.A. en relación con el uso del trabajo de auditoría. Bueno, si los trabajos fueron realizados por auditores internos con formación y diligencia técnica, pues si los trabajos han sido supervisados, revisados y documentados, si se ha obtenido evidencia adecuada para que los auditores internos alcancen conclusiones pues razonables, y si los informes preparados por la auditoría interna son congruentes con los trabajos realizados. Pregunta 9. ¿Usaría usted el trabajo de auditoría interna de Quetzalteco S.A.? No, ya que atendiendo al objetivo de la auditoría de estados financieros del grupo, es mínimo el aporte de dicho departamento, además de no contar con un plan de auditoría. Y la NIA 610 expresa que el auditor debe de evaluar el trabajo del auditor interno, si es adecuado para los fines de la auditoría, y por lo que determinamos no utilizar el trabajo del departamento de auditoría interna. Y por último tenemos la pregunta 10, que dice: el auditor interno de Quetzalteco S.A. tiene la facultad de opinar sobre los estados financieros, pues de Quetzalito, de Quetzalteco S.A., sí o no, y por qué, ¿verdad? Razonar la respuesta. Entonces, no, ya que la norma indica que el único que tiene la facultad de opinar sobre los estados financieros del Grupo Quetzalteco S.A. es el socio del encargo, Osos Auditosos, del Grupo Quetzalteco S.A. Entonces, hasta aquí llegamos con la resolución del laboratorio 7. No sé si hay alguna duda. Buenas tardes, licenciada. Disculpe, a mí no me quedó muy claro de la respuesta del 7 porque no entendí en sí la pregunta. ¿Componente significativo? Había entendido yo que era lo que influenciaba la auditoría. Entonces, no entendí que tenían que ver el estado de las ventas con el componente significativo. Porque en el enunciado, si no estoy mal, pues el componente de Colombia pues representa el 21%. Entonces aquí la pregunta es si considera usted entre las dos subsidiarias de Quetzalteco S.A., es decir, Hondurito y Colombianito, que sí hay un componente significativo. Entonces, entre esos dos, el más significativo es Colombia, porque representa el 21%. Creo que está mal formulada la pregunta. Sí, porque yo entendí como componente otra palabra, no me imaginé que se estaba refiriendo a las subsidiarias, porque como utilizó otro nombre ahí, entonces. Pero eso, si no estoy mal, lo habla la norma, ¿verdad? El componente. Sí. Ahí sería el auditor del componente, ¿verdad? Allí la palabra clave, Janina, dice, hay un componente significativo. Lo podemos relacionar con materialidad, ¿verdad? Lo único es que ahí lo expresaron de una manera distinta, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Entre las dos subsidiarias, son las dos que dependen de la principal, que es el Quetzalteco, ¿verdad? Y esa es la respuesta que están dando en este laboratorio.
Esperamos Ok, aclarar muchas tus dudas. gracias. Igual puse que sí porque algo me decía, pero no sabía por qué. Muchas gracias. Ok. ¿Algún otro comentario a los laboratorios? Ya vieron que aun cuando estamos, pues, al final, siempre queremos atender sus dudas, ¿verdad? ¿A partir de qué porcentaje se considera significativo? Fíjate, Samuel, que como les decía hoy, no hay un porcentaje, depende de cada condición de las empresas, el tipo de prueba que estemos haciendo, ¿verdad? Entonces, yo no me animo a decirles, miren, a partir de un 50, un 60, un 5, eso es significativo, ¿verdad? Siempre tenemos que ver el contexto de las operaciones. Hay una guía que nos habla de materialidad en Audit 3 y pues en algunos cursos adelante ya se ve algunos casos prácticos de cómo se determina la materialidad. Aquí el término lo utilizamos para ver como qué es aquello que tiene alguna importancia respecto del resto, ¿verdad? Lo que hablábamos, por ejemplo, de la integración de cuentas, ¿verdad? Ese es el sentido que le podemos dar hasta el momento en el cual estamos. Samuel, espero aclarar tu duda. A tus órdenes. ¿Alguien más? Eunice, te escribí para que veamos. Ya le respondí, Lick. Entonces, si Voy no a hay dejar de duda, compartir entonces por ahorita. favor, les vamos a tomar unos minutos para que finalicemos nuestra clase, porque nos hemos tomado el tiempo suficiente para todo, ¿verdad? Y creemos que esto para nosotros también es importante.